Sí, puede entrar de nuevo, no se preocupe. Ya, hermano, vamos a empezar entonces. El viernes pasado vimos la primera parte, bueno, vimos la primera parte de Cristología. Así que voy a hacer una especie de resumen bien cortito de lo que vimos la semana pasada, aunque en algún momento voy a subir ese video. Primero, para entender este tema de la cristología, es importante, uno de los versículos más importantes de Filipenses 2, versículos 5 al 11. Hay una palabra del griego que se usa para describir lo que hizo Jesús. Entre eso, en el versículo 6, dice de que Él se despojó de sí mismo. Dice en la versión 1909, ¿cierto? Pero esa palabra kenosis realmente significa vaciarse. Esa palabra significa hacerse nada, ¿ya? Por lo tanto, cuando dice de que Él se despojó de sí mismo, que Él siendo en forma de Dios, ¿cierto? Se despojó de sí mismo, se vació de sí mismo, se hizo nada de sí mismo, está hablando justamente del proceso en que Dios se puso en desuso todos sus atributos divinos, toda su condición divina, sin dejar de ser Dios, sino que la puso en desuso, se vació de ella completamente, sin dejar de tenerla, sino que se vació como que la puso en suspensión y se hizo y tomó forma de siervo, tomó forma de hombre y todo lo que sabemos que dicen los versículos bíblicos. Entonces, la cristología es sumamente importante porque la cristología es el estudio de la persona de Jesucristo. Lo que Él hizo, lo que hace, su misión, su propósito, especialmente su divinidad, su humillación, su exaltación, y que Él realmente es el único ser que tiene la naturaleza de Dios y hombre. Él es 100% Dios y 100% hombre, y es lo que vamos a comprobar a través de este estudio. Eh, vamos a continuar. Entonces, el primer punto que vimos antes de pasar a ese, que es por qué es importante estudiar la cristología, primero como sale, por ejemplo, en 2 de Juan 9:11, habla de que hace la diferencia entre el error y la verdad. Dice que cualquiera que no trae la doctrina de Cristo, ¿cierto? No le digáis aún, ni aún bienvenido, porque el que no tiene a Cristo no tiene a Dios. Entonces, cuando hable la Biblia de doctrina de Cristo, de palabra de Cristo, se está refiriendo a cristología, porque es una palabra compuesta que está compuesta justamente por Cristo y Logos, que significa Cristo, el ungido, el Mesías, y Logos, que significa estudio, tratado o palabra, o doctrina. Entonces, en la Biblia muchas veces lo podemos encontrar como doctrina de Cristo también. Entonces, en 2 de Juan 9:11 dice claramente que cualquiera que no trae esta doctrina, ¿cierto? Ni aún le digáis bienvenido. Por lo tanto, nos ayuda a hacer la diferencia entre la mentira y el error, ¿ya? Y en Hebreos 5:12 hasta el 6 al 2, que ustedes después lo pueden leer con tiempo, hablan de que, eh, de que la base, el fundamento, ¿cierto?, de la doctrina de un cristiano para dejar de ser un niño es necesario, ¿cierto?, eh, poder alimentarse de estos fundamentos. Y el primer fundamento que nombra, ¿cierto?, el escritor de Hebreos en Hebreos 6, ¿cierto?, es cristología. Cristología, la doctrina de la imposición de manos, la de la resurrección de muertos, la del arrepentimiento, etcétera, etcétera. Y una de las que nombra es la cristología, por lo tanto, es sumamente importante entender la naturaleza de Jesucristo. Otra de las cosas que vimos para hacer la introducción es, por ejemplo, en qué condición yo tengo que tener el corazón para poder entender estas verdades. Por ejemplo, cuando Felipe cuestionó al Señor Jesucristo en Juan, cuando ¿cierto? El Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, ¿cierto? Y dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿cierto? Y él cuestiona al Señor Jesucristo. Dice, Señor, nosotros no hemos visto al Padre, muéstranos al Padre. O sea, estaba tratando a Jesús de mentiroso. Entonces, él dice, ¿cómo no creéis que yo soy en el Padre en mí? ¿Cierto? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si no me creéis a mí, creedme por las obras. Entonces, Jesús podría haber dado una cátedra tremenda de qué es cristología, cómo es posible de que el Padre y Cristo sean un mismo Dios, una sola cosa, y a la vez sean dos personas diferentes, y que Él sea Dios y sea hombre. O sea, ¿cómo es posible? Él podría haber dado una cátedra mucho mejor de todos los estudios que vamos a ver ahora, o todos los que puedan encontrar que quizás son mucho mejores que estos. Sin embargo, no lo hizo. Le dijo, creedme. Yo soy en el Padre en mí.
Si no me creéis a mí, por las obras. O sea, simplemente se remitió a incentivar, ¿cierto?, la fe necesaria. Por lo tanto, eso ¿de qué nos habla? Porque de que el fundamento, la base, lo que es esencialmente necesario para tener las revelaciones que realmente importan, como de este misterio tan grande, que es de cómo es posible de que el Señor Jesucristo sea 100% Dios, 100% hombre, ¿cierto? Y que no es más de un Dios, sino que solamente un Dios. ¿Cómo es posible esto? A través de la fe. Porque Jesús, siendo el maestro de maestros, podría haber dado una tremenda cátedra, haber citado todos los versículos bíblicos en el Antiguo Testamento que hablan de una pluralidad de Dios, pero que a la vez dicen que uno podría haberlo explicado de muchas maneras, podría haber explicado los versículos bíblicos del Antiguo Testamento que hablan de que Jehová, ¿cierto?, iba a ser el Salvador de Israel, de que el Mesías es Dios y un montón de cosas, pero no lo hizo. Lo remitió a la fe. Creer. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en ese corazón. Si la palabra de Dios lo dice, yo debo creerlo, aceptarlo, porque la naturaleza de Dios, la naturaleza de Jesús, ¿cierto?, excede a lo que nosotros podemos alcanzar a concebir. Por eso que tiene que ser una revelación espiritual que se activa por la fe. Por eso que Jesús incentivó la fe. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios escapa de las limitaciones, ¿cierto?, y de las realidades que podamos imaginar. Escapa de las limitaciones del tiempo, del espacio, de la materia y un montón de limitaciones que existen, ¿cierto?, en nuestra realidad, ¿cierto?, las cuales son ineludibles, ¿cierto?, para todas las cosas que han sido creadas, ¿cierto?, y que se sustentan en esta realidad, ¿cierto? Por lo tanto, la naturaleza divina lo excede de una manera eterna. Por lo tanto, por eso que nuestra mente no lo puede concebir. Por eso que se debe activar por fe, y por medio de la fe, la revelación del Espíritu Santo nos va a hacer entender y va a crear una convicción de que Jesucristo es Dios. Eso vimos, su importancia, vimos el diagrama y vimos la divinidad del Señor Jesucristo. Que al Señor Jesucristo, a ver, primero, ¿qué es importante? ¿Qué es la divinidad de Jesucristo? Cuando nosotros hablemos de que Jesús es Dios, ustedes vean un versículo bíblico que diga que Jesucristo es Dios, no está diciendo que es un Dios pequeño, que es un Dios limitado, porque si Dios fuese 99% Dios, o 99,9% Dios, y 0,1% de su deidad él no la tuviera, no sería, porque Dios es el Dios, significa que es eterno, que es el todo, que no puede crecer, que no puede disminuir, que no puede aumentar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros, ¿cierto?, concebimos en la Biblia que Jesucristo es Dios, significa que Jesús tiene todas las cualidades y atributos únicos de Dios que lo definen como Dios. Entonces tenemos que tener claro eso, ¿ya? Entonces en la Biblia encontramos versículos bíblicos donde la Biblia lo llama. Isaías 9:6 dice claramente que nos nacerá un niño, ¿cierto? Y no fue el Padre el que se hizo niño, fue Jesús el que se hizo niño y el que nació en Belén, Jesucristo. Y dice, y él será llamado Dios fuerte, príncipe de paz y todo lo otro nombre que quiera. Entonces ya en el Antiguo Testamento es nombrado Dios. En Hebreos 1:8 dice que el mismo Padre llama al Hijo tu trono, oh Dios. O sea, el mismo Padre le dice a Jesús, Dios. Los ángeles lo llamaron Dios. Cuando dice de que su nombre es Emanuel, que significa Dios con nosotros. Los apóstoles lo llamaron Dios. En Juan 1:1, ¿cierto?, el apóstol Juan dice que el verbo era Dios y era con Dios. Hablando de que el verbo, Jesús, ¿cierto?, porque en los versículos que siguen dice de que Jesús se hizo carne. Entonces, está hablando de Jesús, dice que el verbo era Dios y era con Dios. Entonces, está hablando de dos cosas, de que el verbo es Dios, es un solo Dios, no son dos dioses, pero a la vez son dos personas. ¿Cómo es posible concebir esto? No se puede concebir. No hay ningún ejemplo que yo pueda dar, ¿cierto?, en esta dimensión, en esta naturaleza, para poder explicar cómo es posible que Dios sea uno solo y a la vez sean tres personas. Y que las tres personas coexistan y hayan coexistido de manera eterna, pero a la vez sean uno y no sean tres dioses. ¿Cómo puedo concebir esto? No se puede concebir. No puedo dar, ¿cierto?, el ejemplo del agua, de que está en estado líquido, se llama gaseoso, se llama sólido, porque no alcanza.
porque no se puede comparar con la deidad y queda limitada para explicar, ¿cierto?, cómo es posible que Dios sea en tres personas. No puedo dar el ejemplo del fuego tampoco, no puedo dar el ejemplo de la luz, ¿cómo se llama?, que se descompone tampoco cuando un rayo de luz pasa por un prisma, tampoco puedo dar ese ejemplo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque escapa, ¿cierto? Está muy limitada para poder definir o comparar la naturaleza del Dios eterno que sustenta todas las cosas. ¿Ya? Entonces, los apóstoles lo llamaron Dios. Esto ya lo vimos en el estudio pasado. También se le dan nombres divinos al Señor Jesucristo como Hijo de Dios. El mismo Padre lo llamó Hijo de Dios. Dijo, este es mi Hijo amado, y muchos versículos más que ya vimos. Los ángeles, los apóstoles, el mismo, ¿cierto?, Jesús se llamó Hijo de Dios en algunas oportunidades, y ahí vimos todo eso. Señor. En la Biblia, cuando nosotros veamos de que a Jesús se le llama Señor, no es como cualquier Señor, no es solamente un título como cuando uno llama Señor a una persona por respeto, ¿cierto?, por una reverencia. Cuando Jesús se le llama Señor, se está hablando del Señor de gloria. Primera de Corintios 2:8, 12:13, se refiere a que al Señor como el Señor de gloria. Por lo tanto, cuando se habla del Señor, es un equivalente al nombre de Jehová del Antiguo Testamento. No es que Señor en el Nuevo Testamento signifique Jehová, sino que es un título equivalente a Jehová del Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando nosotros veamos que a Jesús se le llama Señor, o nosotros lo llamamos Señor, es porque estamos reconociendo el señorío que solo puede tener Dios sobre todas las cosas. Y a ese nivel debe ser nuestra obediencia y sometimiento. El Padre lo llamó Señor. Los profetas, los apóstoles, los ángeles. ¿Qué más vimos? Vimos de que más nombres divinos, el primero y el último, ¿cierto? El alfa y el omega. Por ejemplo, Jehová en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, él dice claramente, yo soy el primero, yo soy el postrero, fuera de mí no hay Dios. O sea, dando a entender de que fuera de mí nadie puede decir, yo soy el primero y el postrero. Y Jesús en Apocalipsis dice, yo soy el primero y el último. Por lo tanto, si Jesús está diciendo esa frase, y Jehová dijo que Él es el primero, el postrero, y fuera de mí no hay nadie, es porque Jesús es Dios. ¿Ya? El alfa y el omega, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Qué más alcanzamos a ver la semana pasada? Vimos eternidad, vimos los atributos divinos. Y es importante entender qué es un atributo. Un atributo no es una cualidad. Por ejemplo, una cualidad de Dios es que Él es fiel, pero nos exige a todos nosotros ser fieles. Es algo que Él lo posee, ¿cierto?, perfectamente, pero no es único de Él. Un atributo es una cualidad que es única de Dios y que lo define como tal. Por ejemplo, vimos la eternidad, que Jesús, hay versículos bíblicos que hablan de que es eterno. Inmutabilidad, ¿cierto? Que es que no puede cambiar, que no necesita crecer, que no necesita disminuir, no puede disminuir, no se puede gastar. Él permanece para siempre en todos sus principios morales, designios, permanece para siempre. ¿Vimos esto el viernes pasado? ¿No? Entonces me estoy adelantando demasiado. Sí. Ya. Terminamos con el nombre. Terminamos con los nombres, tiene razón. Pensé que me había adelantado. Ya, entonces vamos a empezar aquí. ¿Está la hermana Geo conectada todavía? Por ahí la vi, parece que se desconectó. Para saludarla. A lo mejor tengo problemas. Ya, entonces. Voy a correr esto para acá, que me está molestando. Ya. La eternidad. ¿Qué es la eternidad? La eternidad, ¿cierto?, es el atributo único de Dios que lo define como el único ser, ¿cierto?, que no tiene principio y no tiene final. Dios no tiene principio y no tiene final. La eternidad de Dios muchas veces, algunos teólogos la definen como un círculo que no tiene principio y final. También creo que queda corto, ¿cierto?, para definir la eternidad de Dios, porque nosotros no conocemos, ¿cierto?, qué está antes del principio, qué está después del principio, no tenemos idea. Escapa de nuestra conciencia. La eternidad simplemente tenemos que entenderla como quien no tiene principio ni fin. Y esos atributos, ¿cierto?, ese atributo divino de eternidad, que no significa vivir para siempre, que no significa ser inmortal o algo perpetuo, porque algo perpetuo no necesariamente no tiene principio. Algo perpetuo puede, ¿cierto?, perpetuarse y no tener final, pero tuvo un principio.
Pero no así Dios. Dios no tiene principio, no tiene final. Él no fue creado. Él creó el tiempo. Él creó todas las cosas que subsisten, visibles e invisibles. Bueno, eternidad. Vamos a ver uno o dos versículos bíblicos que hablan de que Jesús es eterno. Isaías 9:6. Isaías 9:6, que quizás con este versículo debería quedar más que claro. Isaías 9:6. Si usted lo tiene, mamá, léalo nomás, por favor. Amén. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El dominio estará sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ya, ¿cómo lo llama el Antiguo Testamento Jesucristo? Porque dice, un niño nos es nacido. Y obviamente sabemos que este niño es Jesús. Dice, se llamará Padre eterno. Entonces está llamando a Jesús, Padre eterno. Y la Biblia no lo va a llamar eterno como porque sí, como uno dice y mal usa esa palabra, dice, hoy, ¿sabes? Que se me hace eterno este tiempo. Eso está mal utilizado. ¿Por qué? Porque quizás nuestro lenguaje español queda corto, pero en el lenguaje hebreo y griego, decir eterno no es como decir, hay algo perpetuo, algo que no tiene fin, sino que si se le llama a Jesús eterno, ¿cierto? Es porque no tiene principio y no tiene fin. Vamos a leer otro versículo bíblico, ¿cierto? Primera de Pedro 1, 19, 20. Vamos a ver qué dice. Dice lo siguiente. Sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrísimos tiempos por amor de vosotros. Entonces ahí ya está hablando de que Jesús existía antes de la fundación del mundo. Hebreos 1, 8, 12. Hebreos 1, 8, 12 dice lo siguiente. Dice, más al Hijo. Y aquí está diciendo de que el Padre le dice al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, vara de equidad, la vara de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría más que tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú eres permanente. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Aquí está diciendo dos cosas, de que tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Está hablando de que el Señor Jesucristo existía antes de todas las cosas creadas. ¿Ya? Y eso es importante porque el hecho de que Él exista antes de todas las cosas creadas, es decir, automáticamente que Él no es una criatura, no fue creado. Y el único ser que posee esa cualidad es Dios. ¿Ya? Todo lo demás son criaturas, que en algún momento fueron creados, quizá unas antes y otras después, pero todos fueron creados. Y aquí dice claramente de que Él permanece para siempre, de que Él no acabará, que es el mismo, etcétera, etcétera. Ustedes pueden revisar los otros versículos, aunque creo que con Isaías 9:6 está más que claro. Inmutabilidad, que es el otro atributo divino, ¿cierto?, que posee el Señor Jesucristo. Significa de que es el atributo, ¿cierto?, que donde Dios no tiene ningún cambio, o sea, no puede cambiar. Y esto no solamente en su esencia, sino también en su perfección, en su propósito, en sus promesas. Él no puede aumentar y no puede disminuir, Él es el todo. No crece ni disminuye. Su conocimiento, sus planes, sus principios, sus morales, sus designios permanecen para siempre. No ha cambiado y no puede cambiar jamás. Y lo posee Jesucristo. El mismo Hebreos 1:12, ¿cierto? Que lo estábamos leyendo recién, decía, los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Dice claramente que Jesús no cambia, dice, eres el mismo. Hebreos 13:8 dice claramente de que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, está hablando de su inmutabilidad, algo que solamente, ¿cierto?,
es una cualidad de Dios. Todas las otras cosas creadas pueden ser perfeccionadas, han sido perfeccionadas o están en perfeccionamiento. ¿Ya? Omnipresencia, que creo que seguramente es más fácil de poder dilucidar qué significa. Significa que está presente en todas partes, al mismo tiempo. ¿Ya? No se limita por la palabra, o sea, no se limita ni por el espacio, ni por el tiempo, ni por la distancia. Dios, Jesús, está en todos los lugares al mismo tiempo. ¿Ya? No es que esté un poco de Dios aquí con nosotros, mientras está con otros hermanos que se reúnen y está parte de su mente pendiente en esto, parte de su mente pendiente en otro, y es como que Él nos puede ver todos juntos y está pendiente un poco de cada uno. No. Dios está aquí y está todo para nosotros. Toda su atención, todo su ser, todo lo que Él es, toda su esencia está aquí. Y así está en otro lugar. Entonces, es un atributo que escapa de nuestro razonamiento humano, porque no está limitado ni por el tiempo, ni por la distancia, ni por el espacio. ¿Ya? Vamos a leer algunos versículos bíblicos. Mateo 18:20. Yo voy a buscar Efesios 1:23 mientras. Efesios 1:23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todos. Aquí está hablando de Jesucristo, porque dice, está hablando de la iglesia, la cual es su cuerpo, ¿cierto? Está hablando de que la iglesia es el cuerpo de Jesús. La plenitud de aquel que llena todas las cosas en todo. Entonces, aquí dice claramente que Jesús llena todas las cosas, o sea, está en todo lugar. Pero vamos a ver versículos bíblicos que lo dicen más claramente, Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ya, Jesús nos promete que donde estén reunidos 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. No dice, ahí va a estar parte de mí o voy a estar pendiente de lo que dicen mientras otros. Entonces, no es una promesa que solamente la puede cumplir Dios. Por ejemplo, también en Mateo 28:20 dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces está diciendo, yo estoy con vosotros en el lugar que estén, donde estén los discípulos, Él está con nosotros en todo momento. ¿Ya? Omnisciencia es el atributo, ¿cierto?, que se define como el poder o la capacidad de saberlo todo. Nada le es oculto a Dios. Él tiene potestad de todo conocimiento y de toda sabiduría. Vamos a ver algunos versículos bíblicos que hablan de que los posee el Señor Jesucristo. Colosenses 2:3, por ejemplo. Colosenses 2:3 dice, para que sean confortados sus corazones unidos en amor y en toda la riqueza del cumplido entendimiento para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. No dice que muchos, no dice que es el que tiene más sabiduría y más conocimiento, dice de que están todos los tesoros de sabiduría y conocimiento en Jesús. Juan 16:30. Sí. Dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no tienes necesidad de que alguien te pregunte. En esto creemos que saliste de Dios. Ya, esto es sumamente importante porque muchas veces uno puede decir, pero ahí le están diciendo al Señor Jesucristo que Él está usando el don de ciencia para poder saber todas las cosas. Y no, aunque sí usó el don de ciencia para saber muchas cosas, pero vamos a explicar acá lo que realmente pasó. 16. Y vamos a leer un poquito el contexto de esto. Por ejemplo, los versículos que lo anteceden, ¿cierto? El Señor Jesucristo está diciendo, desde el versículo 27, pues el mismo Padre os ama porque vosotros me amasteis y habéis creído que yo salí de Dios. Si lo comparamos con Juan 1, ¿cierto?,
con Juan 1, versículo 18 en adelante, dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Ahí está hablando de la divinidad de Jesús. Primero porque lo está nombrando Hijo unigénito, que es parte de lo que vamos a ver. Y segundo porque dice que está en el seno del Padre, o sea, está en la naturaleza del Padre, en la naturaleza de Dios. Él lo declaró. Sí, ese era... Ya, ese era el versículo que quería mostrarles antes de seguir con esto. Entonces, ¿por qué le mostré ese versículo? Porque él está diciendo: yo salí de Dios, salí del seno del Padre. O sea, está hablando de su deidad. Dice: salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dicen sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ningún proverbio dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. En esto creemos que has salido de Dios. O sea, los discípulos quizás, aunque no tenían muy claro lo que realmente estaban diciendo, pero lo que realmente están hablando, nosotros ahora entendemos que tú saliste del Padre, o sea, que tú eres Dios. Tú saliste del seno del Padre, tú eres Dios. Ahora entendemos que sabes todas las cosas. Están reconociendo un atributo divino en Jesús, que obviamente no lo usó en su ministerio terrenal, pero reconocieron ese atributo divino. ¿Ya? Sigamos. Omnipotencia. Quizá ustedes ya saben qué significa, que significa tener todo el poder de hacer todas las cosas visibles o invisibles. Nada es difícil, nada es imposible para Dios. Dios lo puede hacer todo. Vamos a ver, Hebreos 1:3. Creo que ya lo vimos el viernes pasado. Hebreos 1:3 dice lo siguiente: el cual, hablando de Jesús, haciendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, es importante leer aquí que dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su potencia, de su poder. ¿Ya? Vamos a ver otro versículo bíblico, Filipenses 3:21. Dice lo siguiente, acá está: el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Está hablando de su omnipotencia. Ahora, vamos a pasar a otro atributo de Dios, que obviamente es de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. La preexistencia. Se refiere a que Jesucristo, ¿cierto?, existe como Dios antes de la creación de todas las cosas. Y aquí vamos a ver solamente dos versículos: Colosenses 15-17 y Juan 1:1-3. ¿Ya? Yo voy a buscar Juan 1:1-3. Colosenses 1 del 15 al 17. Que es uno de los versículos que le citaba al principio. Dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice: en el principio ya era el verbo. Ahí está hablando de su preexistencia. Porque si nos vamos a Génesis 1:1, ¿cierto? Lo primero que Dios creó, ¿qué fue? El tiempo. Dice: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esas tres cosas son fundamentales, porque cuando dice en el principio creó el tiempo cronológico, como nosotros lo vemos ahora. Y cuando dice creó los cielos y la tierra, cuando dice los cielos, no está hablando del cielo de esta atmósfera, está hablando de el espacio. Y cuando habla de la tierra, no habla de la tierra como el polvo necesariamente, sino de la materia. Entonces, lo primero que Dios creó fue el espacio, el tiempo y la materia. ¿Ya? Entonces, dada estas condiciones, ¿cierto? Si Jesús es antes de todas esas cosas, ¿cierto? Y lo primero que Dios creó fue eso, entonces, Él no es una criatura, no fue creado. Él existe, preexiste como Dios.
eternamente, como ya vimos de que es eterno. Isaías 9 lo llama claramente Dios Padre eterno. Entonces, en Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por lo tanto, está hablando de que eran dos cosas aparte, pero a la vez eran un solo Dios. Este era en el principio con Dios, lo mismo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho, fue hecho. Vamos a leer Colosenses 1 del 15 al 17. Amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todo subsiste en Él. Ya, entonces, aquí vamos a comprobar la preexistencia del Señor Jesucristo. Importante, dice, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Primero, es la imagen del Dios invisible, por lo tanto, ¿qué significa que sea la imagen del Dios invisible? De que obviamente está a su imagen, pero no a su imagen, como por ejemplo cuando Dios dice en Génesis de que Él creó y dice, creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza, sino a su imagen porque Él es la imagen, no es a su imagen, sino que Él es la imagen de Dios, ¿ya? El primogénito de toda criatura, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, ¿cierto? Dice que por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean todos dominios, principados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí en el versículo 17 de que y Él es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas existen. Cuando dice de que por Él fueron creadas todas las cosas y que Él es antes que todas las cosas, cuando habla de antes de todas las cosas, está hablando de todas las cosas creadas. Antes de cualquier cosa que se haya creado es Jesús. Por eso que tiene preexistencia y esto es un atributo que es solamente divino. Entonces, ¿por qué? Porque antes que todas las cosas hayan sido creadas, ya sea el tiempo, el espacio, la materia, ángeles, un espíritu, lo que haya sido creado, dice que antes que todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, etcétera, etcétera, antes de todo eso es Cristo. Por lo tanto, Jesucristo no puede ser un ser creado, porque si fuese un ser creado, ya no podría ser antes de todas las cosas. Porque él ya sería una cosa creada. Entonces, él ya no estaría antes de todas las cosas. Espero que me entiendan lo que estoy tratando de explicar. Entonces, sumamente importante. Jesucristo es preexistente. Tiene existencia propia o existencia en sí mismo. Vamos a ver Juan 5:26. Yo voy a buscar Juan 1:4. Juan 1:4 dice lo siguiente. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué dice? Que en él, está hablando del verbo, este versículo que ya vimos ¿cierto? Hace poco, de Juan 1:1-2, dice en el versículo 4, dice, en él estaba la vida. Por lo tanto, tiene vida en sí mismo, tiene existencia propia. No depende de nada externo que le dé vida. Esa es una cualidad única de Dios. Todas las otras cosas creadas, incluyendo Satanás, los demonios, cualquier cosa, no tiene existencia propia, no tiene vida en sí mismo. Necesitó que algo le diera vida, que algo le diera inicio, que algo le diera, como ustedes lo quieran ver, pero Jesucristo no. Tiene existencia y vida en sí mismo. Vamos a ver Juan 5:26. Amén. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo. Entonces el Hijo tiene ¿qué? Vida en sí mismo. Ahí lo dice claramente. Vamos a ver, vamos a retroceder un poquito a Colosenses porque quiero hablar de un tema porque, hermanos, ¿por qué es importante esta doctrina? Porque, como dicen las Escrituras, ¿cierto? Que los postreros días tendrán comezón, ¿cierto? Y no querrán oír la sana doctrina, sino que oirán fábulas, ¿cierto? Un montón de cosas. Hay muchas falsas doctrinas que están infiltradas en las iglesias cristianas. Entre esas doctrinas que dicen, por ejemplo, que Jesús no es Dios, que Jesús es un Dios pequeño, ¿cierto? Que es un ser creado, que apareció en cierto momento de la historia divina, ¿cierto? También hay otras sectas que dicen de que realmente es solamente una persona,
que solamente es Jesús, y Jesús en el Antiguo Testamento se presentó como el Padre, en su momento como el Hijo, y en su momento, acá ahora con nosotros, se presenta como el Espíritu Santo, pero no son tres, es solamente uno, y no es así, son tres que son uno a la vez. No se puede explicar humanamente, no se puede. Se tiene que creer, como le dijo Jesús a Felipe. Entonces, ¿a qué punto quiero ir en Colosenses? De que dice un concepto que habla de primogénito. Y eso es lo que muchas veces cuestionan. Aquí dice que es el primogénito, por lo tanto es el primero de la creación. Como por ejemplo decía aquí en Colosenses 1:18, dice, el que es el principio, el que es el principio, el primogénito de los muertos. Y hay otros versículos bíblicos que hablan de primogénito. Nosotros es importante que tenemos que entender de que cuando hablamos de primogénito, en el carácter hebreo, especialmente de ese tiempo, porque fue Pablo el que escribió esta carta, ¿cierto? Tenemos que entender de que no está hablando del concepto occidental nuestro de ser primogénito, sino que está hablando del concepto bíblico de ser primogénito. Si nosotros nos vamos al Salmo 80, déjenme darle la cita bíblica correcta. Si nos vamos al Salmo 89 del versículo 20 en adelante, nos vamos a encontrar, ¿cierto?, de un relato sobre David, que al principio dice, yo lo constituiré, hablando Dios de David, ¿cierto?, como primogénito. Y David no era el primogénito de nadie. En su familia nosotros sabemos que era el menor de muchos hermanos, ¿cierto? Tampoco era el primogénito porque era el primer rey de Israel. El primer rey de Israel fue Saúl. Entonces, ¿a qué se refiere Dios con primogénito? No se refiere a ser el primero en algo, sino se refiere, ¿cierto?, a un lugar de preeminencia, un título de primogénito. El primogénito era un título, era ¿cómo podríamos decirlo?, una condición, más que ser el primero. Y, obviamente, en el Antiguo Testamento se entendía que ser primogénito, ¿cierto?, no significaba necesariamente ser el primero, sino que era un título. ¿Por qué, entonces, ¿cierto? Por ejemplo, Jacob le pudo robar la primogenitura a Esaú. Si solamente ser primogénito significara ser el primero, sería imposible. Hubiese hecho lo que hubiese hecho Jacob, no podría, ¿cierto?, cambiar el hecho de que su hermano Esaú era primero que él, por lo tanto él era el primogénito ineludiblemente. ¿Por qué se la pudo robar? ¿Ya? Dando un ejemplo, ¿cierto? Y así hay más ejemplos bíblicos. Por ejemplo, con los hijos de José. Cuando los bendijo Israel, ¿cierto? Dice que él, en vez de poner la mano en Manasés, que era el primogénito porque era el primero, ¿cierto?, puso su mano para bendecir al primogénito en el menor, en Efraín. Y José le dice, padre, no lo hagas así, porque este es el primogénito, este es el primero. Pero él le dice, lo sé. Y bendijo a Efraín como el primogénito, pese a que no era el primero. Entonces, la Biblia nos habla, y también si estudiáramos un poco más las raíces de las palabras, de que cuando habla de que Jesús es el primogénito de la creación, está hablando de que tiene una condición eminente, es la fuente, es el inicio de todas las cosas, no es el primer ser creado, es la fuente, el inicio. Incluso en Apocalipsis, ¿cierto?, cuando se usa esa palabra de que Él es el primogénito de toda creación, se usa una palabra griega que no significa ser un prototipo, sino que significa realmente ser una fuente. ¿Ya? Entonces es importante ese tema, porque hay muchas sectas que niegan la deidad del Señor Jesucristo. Vamos a ver de que Jesús tiene poder para dar vida. Vamos a ver Juan 5:21, ¿cierto? Mientras yo busco 1 Corintios 15:45. Primera de Corintios 15:45 dice lo siguiente. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, en ánima viviente, más el postrer Adán en espíritu vivificante. Entonces, cuando habla del postrer Adán, está hablando de Jesús. Entonces, Jesús dice que es, ¿qué cosa?
Espíritu vivificante. Vivificante significa que da vida. Entonces, ¿qué es Jesús? Espíritu que da vida. Jesús tiene el poder de dar vida. No lo tiene nadie más que Dios. Vamos a ver Juan 5:21. Amén. Dice, porque como el Padre levanta y da vida a los muertos, así también el Hijo da vida a los que quiere. Creo que ya habíamos leído este versículo bíblico, pero ahí está hablando de que el Hijo tiene poder para dar vida a los que Él quiere. Y ahí ustedes después con tiempo pueden revisar los otros versículos bíblicos. Aquí hay un cuadro que ustedes lo pueden revisar después con tiempo, cuando tenga esta diapositiva y este material, de un cuadro que habla de estos atributos que posee Dios, el Padre, y que están nombrados en las Escrituras, versus los que posee Dios, el Hijo. Y se van a dar cuenta que todos esos atributos los posee el Señor Jesucristo. ¿Ya? Se le atribuyen oficios divinos. Hay oficios, ¿cierto? O cosas, o tareas, ¿cierto? O un oficio, ¿cierto? Que solamente lo puede hacer Dios. Por ejemplo, creador. A Jesús se le atribuye el oficio divino de creador, o de preservador y sustentador de la vida. Y para esto vamos a leer solamente un versículo. Ustedes pueden ver los otros que ya lo leímos. Lo vamos a volver a leer y nos vamos a dar cuenta que aquí dice todo esto. Colosenses 1. Lo vamos a volver a leer. Dice lo siguiente, Colosenses 1, versículo 15 al 16, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra. Dice, por él fueron creadas todas las cosas. Por lo tanto, se le atribuye a Jesucristo el oficio de ser creador, que es un oficio solamente divino. Nadie más es creador. En el sentido de dar origen. Por ejemplo, yo puedo crear una casa, entre comillas, pero no le doy origen a la casa. Yo tengo que comprar el material fue procesado, el cemento es sacado de la tierra, la arcilla es sacada de cierto lugar, el agua es sacada de cierto lugar. Entonces, no hay algo que yo le doy origen, pero ser creador, como dice acá, es darle origen a las cosas. ¿Verdad? Como preservador y sustentador de la vida. El mismo Colosenses 1:17 lo dice. Perdón, hermano. Dice, y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas que subsisten. ¿No? Y aquí ya vamos a entrar en tierra derecha, ¿cierto? Con respecto al Señor Jesucristo. Ya debería estar más que claro que Jesús es Dios. Como vimos, se le dan nombres divinos. ¿Cuáles son los nombres divinos que se le dan? Es importante que se lo aprendan. La Biblia llama a Jesús Dios. La Biblia llama a Jesús Hijo de Dios. Él mismo se llama Hijo de Dios. La Biblia lo llama Señor como título honorífico comparado, ¿cierto? O equivalente al de Jehová. Se le dice el primero y el último, ¿cierto? El alfa y la omega, el que es, el que era y el que ha de venir, ¿cierto? Entonces, a Jesús se le dan nombres divinos. Vimos también que se le dan atributos divinos. ¿Cuáles son los atributos? Eternidad, inmutabilidad, omnisciencia, omnipresencia, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, ¿cierto? Poder para dar vida, existencia en sí mismo, etcétera, etcétera, y los que vimos, ¿ya? La Escritura dice claramente de que la adoración es exclusiva de Dios. No se le puede adorar a nadie más. Éxodo 34:14 dice lo siguiente. Aquí está. Dice así. Porque no te has de inclinar a Dios ajeno, que Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Aquí está diciendo, no te has de inclinar o de adorar a ningún Dios ajeno. ¿Ya? Entonces, y aquí más encima dice que es celoso. En Mateo 4:10 y Lucas 4:8, Jesús cita la escritura donde dice,
al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús usa esta escritura cuando Él fue tentado por el diablo, ¿cierto? Tuvo que ocupar su mente, tuvo que centrar su mente en las enseñanzas que Jesús le había hecho. Perdí el hilo. Perdón, hermano. Me perdí, pero Jesús, cuando fue tentado por el diablo, dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Jesús mismo, ¿cierto?, citó el pasaje del Antiguo Testamento donde dice de que la adoración es exclusiva de Dios, ¿no? Entonces vemos ahí claramente que Jesús, ¿cierto?, entendía, y Él mismo declara que la adoración es exclusiva de Dios, ¿cierto?, y no se le puede adorar a nadie. Por lo tanto, vamos a ver de que a Jesús se le adoró, ¿ya? Por ejemplo, la adoración es rechazada por los hombres. Y aquí quizás no vamos a leer los versículos bíblicos, pero se los voy a comentar. En el libro de Hechos, en Hechos 10, ¿cierto? Y en Hechos 14, por ejemplo, en Hechos 10 es cuando Cornelio se postra, ¿cierto?, a adorar a los pies de Pedro, ¿cierto? Cuando llega Pedro, ¿por qué? Porque Cornelio había tenido una visitación de un ángel que le había dicho, envía a llamar a Pedro y él te hablará palabras de vida por las cuales serás salvo tú y tu casa. Entonces, fue tanto su alegría, su gozo de que Dios lo había escuchado y más encima había tenido esta oportunidad de ser salvo, que se postró y adoró. Cuando se postró y adoró, Pedro inmediatamente dice, no, no lo hagas, levántate que yo mismo soy hombre. A Pablo, ¿cierto? Y a Bernabé, si mal no recuerdo, ¿cierto? O Silas, ¿cierto? Intentan adorar. Cuando ellos empezaron a predicar y se hicieron algún milagro, ¿cierto? La ciudad se alborotó y pensó que uno era Mercurio y el otro era Zeus y le querían ofrecer sacrificio. Y ellos se rasgaron las ropas y dijeron, miradnos, que nosotros somos hombres como vosotros y de estas perversidades es de las cuales nosotros os anunciamos que se tienen que arrepentir. Entonces fue rechazada por los hombres. Hubo un hombre que la aceptó en Hechos 12, el 20 al 23, que se llamaba Herodes, ¿cierto? La gente empezó a gritar voz de Dios y no de hombre, ¿cierto? Dando alusión a la voz del rey Herodes. Y dice ahí que él no dio gloria a Dios, y vino un ángel del cielo y lo hirió y murió. ¿Ya? Entonces, la adoración es rotundamente rechazada por los hombres. La adoración es rechazada por los ángeles. Apocalipsis 22 del 8 al 9 también. Por ejemplo, cuando Juan está recibiendo esta revelación tan grande del Apocalipsis, ¿cierto? Él queda plasmado que es muy probable que haya pensado que el ángel era Jesús que le estaba hablando, o quizás se confundió y se postró a adorar. O sea, probablemente queriendo adorar a Jesús. Pero el ángel le dijo, hey, no lo hagas, ¿ya? Porque yo soy consiervo, ¿cierto? Con tus hermanos, con los profetas, ¿cierto? Y con los que guardan las palabras de este libro. Entonces, el ángel la rechazó. Cualquier ángel que acepta adoración no es de Dios. Pero la adoración sí es aceptada por el Señor Jesucristo. Entonces, si Jesús aceptó la adoración, es porque es Dios. Vemos que los hombres la rechazaron, los ángeles la rechazaron. ¿Por qué Jesucristo la aceptó? Porque era Dios. Mateo 14, 32 al 33. Dice lo siguiente: y como ellos entraron en el barco, se sosegó el viento. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Jesús no se los impidió. ¿Por qué? Porque él sabía que era Dios. ¿Ya? Vamos a leer Mateo 28, 9 y 17. Mateo 28, 9 y 17. Dice lo siguiente: he aquí Jesús les sale al encuentro diciendo, salve. Y ellas se llenaron y abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Ya? Yo creo que con eso queda más que claro de que él no les impidió la adoración. También el versículo 17 dice, y como le vieron, le adoraron, mas algunos aún dudaban. Entonces Jesús no impidió la adoración. ¿Ya? Eso está claro en la Biblia.
Rendir adoración a Jesucristo es ordenado por el Padre. Entonces, el mismo Padre en Hebreos 1:6, como ya lo vimos, dice, y adórenle todos sus ángeles. Entonces, el mismo Señor ordena adorar a Jesús. Hebreos 1:6 dice lo siguiente, y otra vez cuando introduce al primogénito en la tierra dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. El Padre ordena la adoración a Jesús. Y no podría ordenarlo si no fuese Dios. ¿Ya? Jesucristo es de origen divino. Y esto es sumamente importante poder entenderlo también. En la Biblia nos vamos a encontrar, ¿cierto?, que a Jesús se le llama el unigénito del Padre. Yo les voy a pedir un segundo. Un segundo. Jesucristo es de origen divino, es el unigénito del Padre. Cuando ustedes lean en las Escrituras que a Jesús se le hace referencia, perdón, como unigénito del Padre, está hablando, obviamente, una palabra compuesta, unigénito, único en su género. O sea, tiene una sustancia, una naturaleza que es única. ¿Ya? Por eso dice unigénito del Padre. Por lo tanto, está hablando de que es único. No hay otra naturaleza igual. Por eso que ahí está hablando, cuando habla de, en las Escrituras, habla del unigénito y del primogénito del Padre. Entonces, cuando habla de unigénito, está hablando de que es único en su género. Su genética, su sustancia, ¿cierto? Es única. ¿Por qué? Porque es divina. No hay otro ser que tenga esa sustancia. En cambio, muchas veces, cuando hace referencia al primogénito del Padre, se está haciendo referencia, aunque hay algunos teólogos que también hablan, que está hablando de su deidad, ¿cierto? Pero en parte también está hablando de su naturaleza humana, porque como primogénito, ¿cierto? Como ya vimos, ¿cierto? Es un lugar de excelencia, ¿cierto? Que también está hablando de su deidad, pero también se puede entender primogénito como el primero. Es el primero en resucitar de los muertos, es el primero entre muchos hermanos. ¿Ya? Por ejemplo, muchas veces cuando habla del primogénito del Padre, ¿cierto? Como ahí están los versículos bíblicos en Romanos 8:29, Colosenses 1, etcétera, etcétera. Muchas veces se puede estar refiriendo, ¿cierto?, a este título de primogénito como vimos, pero también se puede estar refiriendo, ¿cierto?, en muchas oportunidades cuando dice que es el primogénito entre muchos hermanos, que está en Romanos 8:29. Según ese concepto, ¿cierto?, está hablando de su naturaleza humana. ¿Ya? Y obviamente estos hermanos son los creyentes en Cristo, entonces es el primer hombre que alcanzó la resurrección. Cuando dice que es el primero, ¿cierto?, de la resurrección, etcétera, etcétera, es el primero. Es decir, que iban a venir muchos más como hombre, porque Dios no puede resucitar, porque Dios no muere. ¿Ya? Entonces, pero cuando habla de unigénito, habla de el único género, habla de directamente de su deidad, de su divinidad, de su esencia de Dios. Vamos a ver un versículo bíblico o dos versículos bíblicos que hablan de esto. Zacarías 12:10, donde nombra los dos nombres que habíamos visto recién. Zacarías 12:10. Dice lo siguiente. Aquí está hablando sobre el pueblo de Israel. Y dice lo siguiente. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quienes se afligen sobre primogénito. Entonces, es sumamente importante entender esto. Primero, aquí está hablando Dios. Si nosotros vemos, ¿cierto? Desde el versículo 4 dice, en aquel día dice Jehová, heriré con aturdimiento, etcétera, etcétera. Desde el versículo 7 habla de Jehová como en tercera persona, pero está hablando Jehová. Y librará Jehová las tiendas de Judá. ¿Está hablando Judá? O sea, está hablando Jehová.
pero está hablando de él mismo en tercera persona. Versículo 9, y será que en aquel día yo, ¿quién? Jehová, procuraré quebrantar todas las gentes que vinieron contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de Israel, sobre los moradores de Israel, en espíritu de gracia, y mirarán a mí. ¿Quién estaba hablando? Jehová. Dicen, me mirarán a mí. Jehová está diciendo en el Antiguo Testamento, me mirarán a mí. ¿A quién? Traspasaron. ¿Y a quién traspasaron? ¿A quién traspasaron? Al Padre, al Espíritu Santo, a Jesucristo. Cuando estaba crucificado, después que murió, vino el guardia, ¿cierto? Y le atravesó una lanza para asegurarse que estuviese muerto. Entonces, dice de que esa es una señal, pero vemos en el Antiguo Testamento que Jehová se iba a hacer hombre, e iba a ser traspasado. Él dice, y me mirarán a mí, y harán llanto sobre él como llanto de unigénito, afligiéndose sobre él como se aflige por primogénito. ¿Ya? Entonces, unigénito habla de origen divino. Y aquí lo vimos claramente. Está hablando Jehová, ¿cierto? Refiriéndose a sí mismo como el unigénito, a quien iban a traspasar, etcétera, etcétera. Y a la vez hablando de él como tercera persona, porque habla de él, habla en primera persona, me traspasarán a mí y harán llanto sobre él. Y ahí está el juego. Me mirarán a mí, pero este mí que soy yo, dice que es, lo mirarán a él. Entonces uno dice, ¿cómo? Porque está dando a entender que el Mesías que iba a venir iba a ser un hombre que iba a ser Dios, pero que a la vez iba a ser una persona diferente de la deidad. Vuelvo a repetir, no significa que hayan tres dioses, de ninguna manera. ¿Ya? Vamos a leer un versículo más, Juan 1, 14, 18, que creo que ya lo vimos, ¿cierto? Que dice de que él salió del seno del Padre. ¿Lo puede buscar, mamá? Amén. El 14 Juan y el 18. 1, 14. Dice, y el Lobo se hizo carne y tabernacularizó entre nosotros y contemplamos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y el 17? 18. 18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo reveló. Entonces, el unigénito, bueno, ahí, ¿cierto? Que lo dice claramente en esa versión que es la versión textual. El unigénito Dios, ¿cierto? Lo dio a revelar. Pero creo que la versión 1960 dice otra cosa. Dice que el unigénito dio a revelar al Padre. Entonces, lo que está haciendo ahí de que el unigénito salió del seno del Padre, que es parte de la esencia del Padre. ¿Ya? Vamos a ver otros versículos bíblicos. Jesucristo es de origen divino. Ya vimos que unigénito está hablando de origen divino. Él procedió del Padre. Siendo el Hijo unigénito del Padre, se comprometió en ejecutar el plan de redención y en el tiempo establecido salió del Padre. ¿Ya? Juan 7:29. Dice lo siguiente. Y yo le conozco porque de él soy y él me envió. El mismo Señor Jesucristo dice, de él soy. ¿Ya? Entonces, él procedió del Padre. El mismo Juan 8:42, el mismo Señor Jesucristo lo dice. Vamos a leer. Dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Ya? Entonces, está diciendo de que Él procedió del Padre. Su procedencia es del Padre y eso lo hace, le da una característica divina, le da un origen divino, porque cuando Él dice que procede del Padre, está diciendo de que Él procedió, de que su naturaleza procede, viene o es igual a la del Padre. No es que Él haya sido creado o sea inferior. ¿Ya? Esos versículos bíblicos vamos a ver por ahora. Ustedes pueden revisar los otros. Jesucristo es igual al Padre en su naturaleza divina. Juan 5:18. Dice así,
Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios. Entonces, los judíos, ¿por qué querían matar a Jesús? Porque él se hacía, ¿qué cosa? Igual a Dios, al decir de que Dios era su padre. Y por eso que lo querían matar aún más, ¿cierto? Porque entendían que cuando él decía, él es mi padre, aquí dice de que entendían de que se estaba haciendo igual a Dios. ¿No? Entonces, por eso que el Señor Jesucristo procedió del Padre. ¿Qué más? Vamos a avanzar, o sea, procedió del Padre. Es igual al Padre en su naturaleza divina. ¿Ya? Filipenses 2:6 dice lo mismo. Dice claramente de que siendo en forma de Dios, no tomó por usurpación ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Por lo tanto, está diciendo claramente de que Jesús era igual a Dios. ¿Ya? Pero como hombre, ¿cierto? El Padre es mayor que él. Por ejemplo, en Juan 14:28 dice claramente Jesús, el Padre mayor es que yo, pero tenemos todos estos versículos bíblicos. Juan 5:18, 10:30 y 33, Juan 12:45, Juan 14:9, Filipenses 2:6, como le dije, Colosenses 2:9, ¿cierto? Que hablan de que Jesús, ¿cierto? Tiene la misma naturaleza divina que Dios porque es Dios. La única parte donde Jesús dice que es inferior, ¿cierto? Es en Juan 14:28 y obviamente se está refiriendo a su naturaleza humana, no a su naturaleza divina. Ya, lo vamos a dejar hasta acá porque aquí viene la parte que más me apasiona a mí, que es la necesidad de su divinidad. Y esta sí quiero tomarme el tiempo necesario para poder presentársela bien y no a la rápida. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Sé que fue bien expreso, así que si tienen dudas, háganla. ¿Ya? Esa es la idea. O si tienen algún comentario con respecto al estudio en sí, a lo que estamos viendo. Nosotros no, hermano, por si acaso. ¿Cómo? Nosotros no tenemos dudas por ahora. A ver, hermano. Y hermano, vamos a orar y vamos a dejar esto para el próximo viernes. ¿Ya? Porque realmente es interesante y algunas de estas cosas he encontrado más respaldo bíblico, algunos de estos puntos, y se los quería compartir a ustedes. Así que eso, pero mañana vamos a hablar de por qué es necesario, o sea, el próximo viernes, por qué es necesario de que el Salvador, el Redentor, que la persona que nos salvara fuese 100% Dios, porque era necesario que el Salvador fuese Dios. ¿Por qué no fue un ángel? ¿Por qué no fue un espíritu? ¿Por qué no fue un ser espiritual creado, una creación que Dios haya hecho a un nivel de santidad y de poder tan grande que superara a ángeles, todo lo demás, y haber hecho que esa persona que se encarnara? Porque era necesario. ¿Ya? Aquí me dice Marcela que tiene una duda. Pregunte nomás, mi niña. Si puede escribir porque está con Efraíncito. Es difícil de que pueda hablar. Yo por mientras voy a hablar un poquito. Entonces, dice, muchas veces he escuchado que atributo divino de Cristo es que es santo y salvador. Ya, sí. Es que justamente es una buena interrogante. ¿Por qué no están mencionados? Porque si bien es un atributo divino, pero a la vez también es una cualidad. Por ejemplo, Jehová dice, sed santos
porque yo soy santo. Entonces, es una cualidad, lo que Jehová está demandando es su cualidad de santidad. Está diciendo, ustedes tienen que ser santos apartados porque yo soy santo. O sea, a través de la imitación de Dios, a través de dedicarme a Dios, consagrarme a Dios y ser como Él, yo me santifico. Pero también hay una santidad que es nombrada en la Biblia, que es una santidad únicamente atribuible a Dios. Por ejemplo, dice de que solo tú eres santo. Hay salmos que dicen, oh Señor, solo tú eres santo. Ahí no está haciendo referencia, ¿cierto?, a una cualidad necesariamente, sino quizás a un atributo divino de santidad inalcanzable para cualquier criatura, ¿ya? Entonces, ¿por qué no está mencionado? ¿Cierto? Porque pese a que es un atributo divino, pero no es uno de los atributos divinos que se puede estar como cuestionando al Señor Jesucristo, ¿ya? Porque el Señor Jesucristo es santo, ¿cierto? En el sentido que sí o sí fue un hombre santo, cumplió la cualidad que Dios demanda de ser santo, de no pecar en nada, y a la vez, ¿cierto?, tiene este atributo divino de santidad por el hecho de ser Dios. Además, ¿cierto?, el Salvador, ¿cierto?, no es necesariamente un atributo, ¿cierto?, sino más bien podríamos definirlo como un oficio. ¿Por qué no se presenta en este estudio? ¿Cierto? Porque no es un atributo o no es un oficio constante, sino que es atribuible, ¿cierto?, a una situación especial que es salvarnos del pecado. En cambio, ser creador, ¿cierto?, es un atributo constante, porque Dios nunca va a dejar de ser creador, ¿cierto? Y aunque Jesús nunca va a dejar de ser nuestro Salvador, pero sí quizás son dos puntos que se podrían incluir en el estudio de Cristología, ¿cierto? Para comprobar de que Jesús es Dios, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el Salvador, ¿por qué se dice que es un oficio divino? Porque en el Antiguo Testamento dice que solo Jehová salva. Y el nombre de Jesús en el hebreo significa Yeshua, ¿cierto? Que se podría interpretar como Jehová salva. Entonces, el cumplimiento de Jesús, por eso que también dice el ángel cuando le habla a María y a José sobre el nombre de Jesús, dice, porque él salvará a su pueblo. Entonces, ahí le está dando la profecía de que él era el Mesías, de que él era el Dios encarnado. Por eso dice, el Espíritu Santo vendrá sobre mí y el santo ser que nacerá, ¿cierto?, será llamado Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces, hay un oficio divino de salvador, porque yo puedo salvar muchas cosas, puedo salvar, o sea, es una cualidad, pero a la vez es un oficio, más que un atributo, ¿cierto?, divino, ¿cierto? Pero que está incluido en el atributo que vimos de el poder para dar vida. Porque, ¿en qué se basa nuestra salvación? En pasar de muerte en nuestros pecados a vida. Por lo tanto, el tema de Salvador está incluido en el atributo de dar vida que solamente puede venir de Dios. De ahí nosotros podíamos desglosar que de ese atributo Dios ejerce una actividad o un oficio de Salvador, ¿ya? De verdadero Salvador, de algo que realmente te salva, ¿cierto?, de la condenación eterna. Y de la santidad, también que vimos que puede haber una diferencia entre la cualidad y el atributo. Dice, ¿por qué otros los incluyen? Diferencia entre atributo de Dios y cualidad de Dios. ¿Por qué otros los incluyen? ¿Está hablando de que en otros estudios incluyen esos dos temas? Si es así, ¿cierto? Bueno, quizás faltaría completar un poco este estudio, pero yo en lo personal creo de que el ser salvador no es necesariamente un atributo, sino se podría definir más como un oficio o una actividad, más que un oficio, porque cuando yo hablo de un oficio es algo eh, que se hace constantemente. El ser creador, Dios nunca va a dejar de ser creador. Él, pese a que Él dice que creó todas sus obras y reposó el séptimo día, Él en cualquier momento podría seguir creando, ¿verdad? Por lo tanto es un oficio, ¿cierto? El oficio de sustentar todas las cosas también no es algo que Él hizo una vez y no la hace más, es un oficio constante. Pero podríamos nosotros cuestionar un poco el oficio de Salvador en el sentido de que
la salvación se va a culminar en un momento, ¿cierto? Donde se va a terminar todo, y no necesariamente es un oficio que define a Dios como Dios. Dice de que Jehová es el único que salva, pero no es un oficio que lo define como Dios. Es el único que puede dar la salvación eterna, pero no es un oficio que lo define como Dios, ¿ya? Porque en algún momento empezó la salvación y en algún momento la va a terminar. O sea, este oficio o esta actividad que él hizo de salvación tiene una causa, que fue que el hombre se extraviera de los pecados. Si en un caso hipotético el hombre jamás hubiese pecado, ¿cierto? Dios no nos tendría que haber salvado de nada. Entonces no es algo que define a Dios como Dios, no es algo constante, ¿cierto? Que lo define necesariamente como Dios. ¿Es el único que salva? Sí, pero no es algo que necesariamente lo defina como Dios, ¿ya? Por eso que quizás no podría entrar necesariamente en la cualidad de atributo o de oficio divino según mi perspectiva. Si otros estudios lo han incluido como atributo, yo lo podría cuestionar, pero tampoco es terrible, ¿ya? Porque sí podríamos decir que Jehová es el único que salva, que dice la Biblia, pero no es algo constante que lo defina como Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Todos los atributos que vimos y los oficios divinos son cosas que están en Dios, en su esencia de Dios, y nunca van a dejar de estar. Y el tema de la salvación, ¿cierto? Es algo que él tuvo que hacer por causa de algo. El tema de la santidad, ¿cierto? Ese sí podría ser incluido, ¿cierto? Como un atributo, ¿cierto? Pero quizás se podría confundir como una cualidad, porque cuando está hablando de atributos está diciendo de que solo Él es santo, ¿cierto? En el sentido de que no hay ninguna cosa creada, ¿cierto? Que pueda alcanzar el nivel de santidad que solamente tiene Dios por el hecho de ser Dios. ¿Se podría incluir en este estudio? Yo creo que sí, ¿cierto? Sería bueno. Lo que sí habría que hacer es comprobar de que ese nivel de santidad se le atribuye a Jesucristo. Habría que comprobarlo en las Escrituras. Si bien habla de que Jesús es santo, habría que encontrar los pasajes específicos bíblicos, ¿cierto?, que hablan de que Jesús es santo como Dios, ¿ya? Pero sí, ese sí se podría incluir, ¿cierto? Y es probable que no se haya incluido porque también es una cualidad. A la vez de ser un atributo único de Dios, también es una cualidad. Y en ese sentido, alguien lo podría cuestionar, ¿cierto? En el sentido de decir, pero si Dios dice ser santos porque yo soy santo, ¿cierto? Nos está invitando a ser santos. Y, ojo, que Dios nos hace partícipes de su santidad, porque nosotros no podríamos ser santos solamente por guardar los mandamientos. Si nosotros no pecáramos, en nada no podríamos ser santos. Nosotros somos santos y tenemos parte de la santidad de Dios, ¿cierto? Por el hecho de que Él nos comparte su naturaleza divina. Por ejemplo, en Efesios, que por eso que no se incluyen en este estudio, Efesios. Él nos comparte de su santidad. Dice, Efesios capítulo 4, versículo 24, dice, y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Entonces, la santidad de Dios está manifestada en nuestros espíritus. Por lo tanto, ahí nosotros podíamos cuestionar si realmente es algo que solamente es de Dios y Dios no comparte. Porque Dios dice aquí que el nuevo hombre es creado en justicia y en santidad de verdad. Entonces, nuestro nuevo hombre, ahí está la santidad de Dios, por eso que Dios puede habitar ahí, ¿ya? Entonces, por eso que no se incluye necesariamente como un atributo único de Dios en este estudio. Si bien también dice que Dios es bueno, ¿cierto? Y el mismo Señor Jesucristo dice, ¿cierto? ¿Por qué me llamas a mí bueno si solo Dios es bueno?
ese sí podría ser, yo creo, incluido como 100% un atributo divino, de que Dios es bueno, pero también estaríamos en el límite de decir, bueno, ¿es un atributo o es un oficio? Porque ¿qué significa ser bueno? ¿Es una condición o es una actividad de benevolencia constante? Entonces, pero sí, Jesús dice claramente, ¿por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? Y aquí se refleja en el mismo sentido de santidad. El mismo Señor Jesucristo como hombre dice que Él no es bueno. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en el próximo viernes, ¿cierto? Cuando Jesús desciende, cuando dice en Filipenses 2, que da un orden que es sumamente importante, de que Él se anonadó a sí mismo, Él se vació, ¿cierto? Tomando forma de siervo. Después dice tomando hecho o haciéndose a la semejanza de hombre. ¿Por qué da ese orden? ¿Por qué no dice al tiro de que fue hecho semejante a los hombres? Porque está explicando el descenso de Jesucristo. Y es sumamente importante que lo entendamos y es parte de lo que vamos a ver después. Pero cuando dice que descendió a ser siervo es porque desde el momento que Él se despojó, se bajó a la naturaleza de un ser creado. O sea, Él se bajó a la condición de un ser creado. Por lo tanto, como ser creado, ahora el Padre era su Dios. Y ahí vamos a dar el respaldo bíblico del Salmo que dice que todas las cosas creadas te sirven. Entonces, en ese sentido, él dice, claro, ¿por qué me dice, bueno, solo Dios es bueno? ¿Por qué? Porque solo Dios tiene esa cualidad de ser bueno. Ese sí yo consideraría un atributo que podría ser incluido en el estudio de ser bueno. Quizás costaría, ¿cierto?, probar bíblicamente que Jesús posee ese atributo, quizás por eso que no se incluye en este estudio, porque costaría comprobar bíblicamente, ¿cierto?, con algún versículo bíblico específico que dijera textualmente que Jesús es bueno igual que el Padre, ¿ya? Por eso que no se incluye, que no significa que Jesús no sea bueno por el hecho de ser Dios, ¿ya? Pero costaría encontrar, ¿por qué? Porque la Biblia no hace énfasis en ese atributo que lo tiene el Señor Jesucristo necesariamente, ¿ya? Pero sí yo creo que es un atributo divino. Aquí solamente hay algunos, hay muchos atributos divinos, ¿cierto? Pero los que se centra este estudio es en los que posee el Señor Jesucristo, ¿ya? Y el de ser bueno sí es un atributo divino, pero costaría probar con un versículo bíblico específico que Jesús como Dios es bueno, aunque sí lo es. Uno entiende las escrituras claramente que Jesús también es bueno al nivel de Dios, ¿ya? Pero quizás es una manifestación, ¿cierto?, que se da énfasis en la escritura al Padre, ¿ya?, como Padre bueno. Eso. Espero que haya respondido bien, amada mía. Pero obviamente estos estudios se pueden seguir perfeccionando. Eso sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra queja, insulto? Aprovechen ahora, ando de buenas. Ya. Eso, amados hermanos, vamos a orar para terminar. Gracias, amor, por las preguntas. Creo que las preguntas son las cosas que más edifican y eh, a mí en esto me encanta explayarme en esto. Yo les advierto que no soy experto en cristología, creo que recién estoy iniciándome en esto. Creo que es un tema muy apasionante. A mí, por lo menos, es el tema que más me apasiona de todos los temas que puedo estudiar en la Escritura, estudiar la divinidad de Jesús. Porque a mí me trajo una revelación sumamente grande. Y aún la estoy procesando, de lo que significa que Jesús sea Dios, que es de lo que vamos a hablar el próximo día. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo.
Te doy las gracias, Señor, por poder estar reunidos, por participar de este estudio, por hablar de tu divinidad, de tu deidad. Yo te ruego, Señor, que abras nuestros corazones para que podamos entender qué significa que tú seas Dios, qué conlleva, qué consecuencias trae a nuestra salvación, a nuestra vida diaria, a nuestra relación contigo, a nuestro propósito, tanto temporal como nuestro propósito eterno, nuestra vida eterna, qué trascendencia, qué influencia, qué, qué es lo que eh, nos conlleva el hecho de que tú seas Dios. Te ruego que abra nuestro entendimiento, que este estudio no sea un estudio solamente teológico, sino que nos enamores más de ti, Señor. Nos haga amarte, nos haga comprender la magnitud eterna de tu amor de una manera experimental, Señor. Y podamos y esta experiencia, esta revelación cambie nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de verte a ti, nuestra forma de vernos a nosotros mismos, de ver nuestros problemas, de establecer, de que esto restablezca nuestras prioridades, restablezca nuestra forma de percibir la vida, nuestra forma de vivir, que esto restablezca nuestros pensamientos y todo lo que somos. En el nombre de Jesús, yo te lo ruego, Señor, te lo pido que lo hagas sobre todo nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, hermano. Voy a parar la grabación.